Mamá, he planeado algo especial para nosotras, solo tú y yo en las montañas. Esas palabras debieron ser un regalo, pero se convirtieron en la soga que me arrastró a la traición más fría y desgarradora de toda mi vida. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si también creen que todavía valemos, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, dejen un me gusta y suscríbanse. Demostremos que somos fuertes juntas. Me llamo Elena Martínez y a mis 68 años creía entender el peso del sacrificio. Pensaba que sabía lo que significaba darlo todo por la familia. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que mi propia hija me haría en una cresta montañosa congelada en las montañas de Chihuahua. Era domingo por la mañana a finales de octubre, cuando Rebeca tocó a la puerta de mi habitación, llevando 2 tazas humeantes de café. La luz del otoño se filtraba a través de mis cortinas de encaje, proyectando suaves sombras sobre los pisos de madera de lo que solía ser mi hogar, los mismos pisos que pulí durante 40 años, antes de vender todo para mudarme con su familia hace 8 años. Llevaba ese suave suéter de cachemira que le había comprado para Navidad, el que me costó 3 meses de mi pensión, pero ver su sonrisa hacía que cada centavo valiera la pena. «Mamá», dijo, sentándose en el borde de mi cama con esa voz que usaba cuando quería algo importante. «He estado pensando, ya casi no pasamos tiempo juntas, solo nosotras dos. ¿Recuerdas cuando yo era pequeña e íbamos a las barrancas del cobre? Tú empacabas esos terribles sándwiches de mantequilla de cacahuate y nos sentábamos junto al lago durante horas, solo platicando. Mi corazón se hinchó como un globo en mi pecho. Esos eran algunos de mis recuerdos más preciados. Rebeca con 7 años, con los dientes separados y risueña, recogiendo piedras lisas mientras yo trenzaba flores silvestres en su cabello. En aquel entonces, yo era su mundo entero, y ella era el mío. Antes de que la vida se complicara, antes de su divorcio, antes de que me convirtiera en el cajero automático silencioso viviendo en su cuarto de visitas. Lo recuerdo. Susurré, mi voz entrecortada ligeramente. Siempre quería saltar piedritas, pero se hundían como pequeñas rocas. Ella se echó a reír. Rió genuinamente. Por primera vez en meses. ¡Exacto! Bueno, encontré una cabaña increíble para rentar en la Sierra Tarahumara. Es rústica, pacífica, completamente aislada, sin teléfonos, sin internet, sin distracciones. Solo nosotras, reconectando como antes. Sus ojos verdes brillaban con lo que pensé que era emoción, pero ahora reconozco como algo mucho más calculado. ¿Solo nosotras?, pregunté, la esperanza floreciendo en mi pecho como la primavera después de un invierno brutal. Solo nosotras, mamá. Tiempo de madre e hija. Caminaremos, cocinaremos sobre el fuego. Quizás incluso intentemos pescar en ese arroyo del que siempre hablas. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo puramente para ti? No podía recordarlo. Los últimos 8 años habían sido una borrachera de citas médicas, a las que la llevaba cuando su coche estaba en el taller. Carreras al supermercado donde mi tarjeta de débito siempre parecía ser la que funcionaba. Y noches tranquilas cuidando a mi nieto Miguel mientras Rebeca salía con amigos a los que nunca me invitaban a conocer. Había pagado reparaciones de la casa, cubierto los útiles escolares de Miguel y, de alguna manera, siempre terminaba dividiendo las cuentas de los restaurantes, a pesar de que mis ingresos fijos eran una fracción de su salario de la firma de marketing. «Ay, mi amor», suspiré, extendiendo la mano hacia la suya. Sus dedos eran cálidos y suaves, manos que nunca habían conocido las callosidades que yo había ganado limpiando casas para poner comida en nuestra mesa cuando ella era pequeña. Eso suena absolutamente maravilloso, pero algo parpadeó en su rostro, tan rápido que casi me lo pierdo. Una tensión alrededor de sus ojos, una exhalación apenas perceptible, como alguien que acababa de asegurar un acuerdo comercial del que no estaba completamente orgulloso. En ese momento, lo descarté como estrés por su exigente trabajo. Genial. Ya lo reservé para este fin de semana, de viernes a domingo. Empaca ligero, solo lo esencial. ¿Y mamá? Apretó mi mano con ambas.
mirándome directamente a los ojos con una intensidad que me aceleró el pulso. Gracias por todo lo que has hecho por nosotras, por Miguel, por mí. Sé que no te lo digo lo suficiente, pero te veo. Veo todos tus sacrificios. Las lágrimas brotaron de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. ¿Cuándo fue la última vez que había reconocido lo que yo había renunciado? El acogedor condominio de 2 habitaciones que amaba, con vista al parque de la ciudad donde solía alimentar a los patos todas las mañanas. La independencia financiera que había trabajado 35 años para lograr. La tranquila dignidad de mi propio espacio, mis propias rutinas, mis propias decisiones sobre cómo pasar mis años dorados. No tienes que agradecerme, cariño, logré decir, con la voz llena de emoción. La familia cuida de la familia. Eso es el amor. Ella sonrió entonces, esa sonrisa brillante, de estrella de cine, que había cautivado a maestros, novios y finalmente a su exmarido antes de que descubriera sus hábitos de gasto y huyera. Exacto, mamá. La familia cuida de la familia. Los siguientes días pasaron en una nebulosa de anticipación. Planché mi ropa más abrigada, empaqué mis medicamentos para la artritis, e incluso me di el lujo de comprar un par de botas de senderismo nuevas en la sección de rebajas de la tienda de artículos para exteriores. Miguel me ayudó a elegir qué libros llevar, sus manos de 12 años acomodando cuidadosamente mis gafas de lectura y el separador en mi bolsa de viaje. ¿Me harás videollamadas todos los días, abuela él? Preguntó, usando el apodo que nunca dejaba de hacerme sonreír. Quiero ver las montañas. Todos los días, mi amor, prometí, besando su frente que aún olía a champú de fresa que le compré. Te mostraré todo, los árboles, el arroyo, quizás incluso algo de vida silvestre. Mamá ha estado actuando raro últimamente, dijo en voz baja, mirando hacia la cocina donde Rebeca estaba reorganizando ruidosamente los gabinetes. Ha estado mucho tiempo al teléfono, susurrando, y contó el dinero de su cartera como 5 veces ayer. Un pequeño escalofrío me recorrió la columna vertebral, pero lo aparté. La gente se estresa a veces, cariño. Este viaje será bueno para las 2. El viernes por la mañana llegó crujiente y claro, con el tipo de cielo de octubre que hace famosa a Chihuahua, un azul interminable extendido tenso como un tambor sobre las montañas. Estaba parada en la entrada a las 6 a.m. en punto, con mi pequeña bolsa de lona a mis pies, observando a Rebeca cargar lo que parecía ser una enorme cantidad de equipo en su camioneta, sacos de dormir de diseño, una hielera que parecía lo suficientemente cara como para alimentar a una familia durante una semana y bolsas de lona que no reconocí. ¿Lista, mamá?, gritó, con gafas de sol ya en la nariz a pesar de la hora. «¿Lista?», respondí, aunque algo en mi estómago se sentía inquieto. Tal vez era solo emoción mezclada con nervios. Después de todo, no había estado fuera de casa, de su casa, en más de 2 años. Cuando salimos de la entrada, me despedí de Miguel a través de la ventana de su dormitorio. Él presionó su pequeña palma contra el cristal y yo presioné la mía, un ritual que habíamos desarrollado durante la pandemia y que de alguna manera se había quedado. En mi bolso, mi teléfono vibró con un mensaje de él. «Que te diviertas, abuela él. Te quiero hasta la luna. Y yo a ti hasta las estrellas», respondí, nuestra respuesta habitual. El viaje hacia la Sierra Madre Occidental debió ser mágico. Los álamos temblones estaban en su apogeo, brillantes monedas de oro revoloteando contra las laderas de montañas siempre verdes que parecían extenderse para siempre. Pero a medida que ascendíamos, serpenteando a través de un territorio cada vez más remoto, Rebeca se volvió más silenciosa. Su anterior charla sobre recuerdos de la infancia y tiempo de calidad se desvaneció en respuestas lacónicas y algún que otro suspiro pesado. «¿Todo bien, mi amor?», pregunté cuando pasamos un letrero que decía Sierra Tarahumara, altitud 3002 metros. «Bien, mamá», solo concentrándome en el camino. Pero sus nudillos estaban blancos en el volante, y 2 veces la sorprendí revisando su teléfono en los semáforos en rojo, desplazándose por lo que parecían mensajes de texto, con una urgencia que parecía extraña para una escapada relajante de fin de semana. 3 horas después, nos detuvimos en una entrada de grava al lado de una cabaña de troncos que me dejó sin aliento, pero no de la manera que esperaba.
La estructura era hermosa, ciertamente, con su chimenea de piedra de río y su amplio porche envolvente, pero algo en ella se sentía frío, abandonado. No salía humo de la chimenea a pesar del frío de octubre. Las ventanas nos miraban como ojos vacíos. «Aquí estamos», anunció Rebeca con un brillo forzado, saltando del auto con una energía que parecía casi maníaca. «Nuestro hogar lejos del hogar». Salí más lentamente, mis articulaciones protestando por el largo viaje y el aire enrarecido de la montaña. A casi 3000 metros, cada respiración se sentía como trabajo. Es hermoso, cariño. Pero, ¿no debería haber humo de la chimenea? Hace mucho frío aquí arriba. Rebeca ya estaba descargando bolsas con la eficiencia de alguien que ejecuta un plan. Ah, eso. Sí, hay un pequeño problema con el tanque de gas. Pero no te preocupes, lo solucionaremos. Esto va a ser una aventura, ¿verdad? Una aventura. Mientras estaba allí en el crepúsculo que se reunía, observando a mi hija evitar mi mirada mientras se movía con energía nerviosa, sentí el primer susurro de algo que se convertiría en terror total por la mañana. El frío no solo estaba en el aire, se estaba filtrando en mis huesos, en mi corazón, en los espacios entre mis costillas donde el amor de una madre había vivido, incuestionable y absoluto, durante 68 años. Pero estaba a punto de aprender que algunos tipos de frío pueden congelarte de adentro hacia afuera. Esa primera noche en la cabaña, mientras temblaba sobre un colchón desnudo arrojado descuidadamente en el suelo, mi mente volvió al momento en que todo cambió. El día que Rebeca apareció en mi puerta hace 8 años, con lágrimas corriendo por su rostro, su matrimonio desmoronándose como hojas de otoño. «Mamá, no tengo a dónde ir», había susurrado, abrazando a Miguel, de 3 años, contra su pecho mientras su Mercedes estaba en mi entrada, lleno de equipaje de diseño y sueños rotos. David vació nuestras cuentas. Está solicitando el divorcio, y sus abogados son despiadados. Necesito ayuda. Había abierto mis brazos sin dudarlo, como hacen las madres. «Ven aquí, mi niña. Lo resolveremos juntas». Pero resolverlo había significado vender el condominio que había ahorrado para comprar después de mi propio divorcio 20 años antes. El pequeño santuario con la luz del sol de la mañana que bailaba sobre la mesa de mi cocina, donde había planeado pasar mis años dorados leyendo novelas y cuidando mi jardín de violetas africanas. Había trabajado turnos dobles en la lavandería del hospital durante 15 años para pagar ese lugar, mis manos agrietadas y sangrando por los detergentes industriales, mi espalda adolorida por levantar interminables cargas de ropa de cama sucia. «Es solo temporal, mamá», había prometido Rebeca mientras firmábamos los papeles para vender. «Solo hasta que me recupere. 6 meses, tal vez 1 año como máximo. 8 años. 8 años de vivir en lo que ella llamaba la habitación de invitados, pero que se sentía más como exilio. Un espacio tan pequeño que tenía que elegir entre una cómoda y un sillón de lectura, donde las paredes estaban pintadas de un beige estéril que me recordaba a diario que esto no era el hogar, esto era caridad. Ahora, acostada en el suelo de esta cabaña con el frío filtrándose por cada grieta en los troncos, repasé los innumerables sacrificios que me habían llevado hasta aquí. La tarjeta de crédito que había agotado para pagar los honorarios del abogado de Rebeca, cuando el equipo de David amenazó con quitarle a Miguel, el fondo de jubilación que había liquidado para cubrir el enganche de su casa actual, la que tiene encimeras de mármol y electrodomésticos de acero inoxidable que limpiaba semanalmente mientras ella trabajaba hasta tarde o salía con amigos. «Elena», decía ella cuando sugería que tal vez podría contribuir menos a los gastos del hogar, «tú también vives aquí. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Mi parte. Mi cheque de pensión de $1,847 al mes, cada centavo de los cuales se destinaba a comestibles, servicios públicos, útiles escolares de Miguel y las interminables reparaciones en una casa que nunca fue del todo mía. Mientras que el salario de marketing de Rebeca, que nunca reveló, pero que estimé en más de $80,000, desaparecía en ropa, tratamientos de spa y viajes de fin de semana con amigas que nunca parecían recordar mi nombre cuando la recogían. Lo peor no era el dinero, era la lenta erosión de mi voz, mis elecciones,
mi sentido de identidad, como la vez que sugerí que pasáramos la Navidad en la cabaña de mi difunta hermana en San Miguel de Allende, una tradición que Rebeca había amado de niña. «Mamá, eso es tan anticuado», se había reído, sin levantar la vista de su teléfono. «Miguel necesita estar cerca de otros niños durante las vacaciones. Vamos a celebrar la Navidad aquí, con los vecinos. ¿Lo entiendes, verdad?» Había pasado la mañana de Navidad cocinando para 12 personas que apenas conocía, mirando por la ventana de la cocina mientras Rebeca abría regalos que costaban más de lo que gastaba en comida en 3 meses. Miguel había ahorrado su mesada para comprarme una pequeña planta suculenta, el único regalo que había recibido ese año. «Abuela, él», había susurrado, presionando la pequeña maceta en mis manos. «Sé que extrañas tener plantas. Tal vez esta pueda vivir en tu habitación». Esa suculenta todavía estaba en el alféizar de mi ventana, de alguna manera prosperando a pesar de la ventana orientada al norte que apenas recibía luz solar. Como yo, había aprendido a sobrevivir con muy poco. Luego estaban las citas médicas. Mi artritis había empeorado con los años, y mi médico me recomendó fisioterapia 2 veces por semana. Pero, de alguna manera, todos los martes y jueves, Rebeca tenía mandados urgentes que requerían mi automóvil, o mejor dicho, el automóvil que había comprado pero que gradualmente había reclamado como suyo. «Mamá, sabes que te llevaría, pero esta reunión con el cliente podría cambiar todo para mi carrera. Lo entiendes, ¿verdad? Podrías tomar el camión». El camión, a los 68 años, con articulaciones que gritaban en protesta, tomando 3 transbordos para llegar a una cita médica, mientras que mi automóvil, el Honda confiable que había comprado con mi suma global de la pensión, estaba estacionado en su entrada con Rebeca al volante, dirigiéndose a otro almuerzo que de alguna manera nunca se traduciría en el avance profesional que constantemente prometía que estaba a la vuelta de la esquina. Había comenzado a llevar un recuento mental, aunque traté de no hacerlo. La factura de $400 de la sala de emergencias cuando Miguel se cayó la bicicleta de Miguel. «Mamá, mi tarjeta ya no da más. ¿Podrías encargarte de esto?» La cuenta de calefacción de $800 el invierno pasado cuando insistió en mantener la casa a 23 grados. De todos modos, siempre tienes frío, ¿verdad? Los $1,200 para la ropa nueva de la escuela cuando Miguel comenzó la secundaria. Él no puede ser el único niño usando las marcas del año pasado. Pero no era solo el dinero. Era tiempo, energía, pedazos de mi alma que nunca recuperaría. Las noches que me quedaba despierta con Miguel cuando tenía pesadillas sobre su padre, que había desaparecido tan completamente, que bien podría haber sido un fantasma. Las mañanas que me apresuraba a prepararle el almuerzo porque Rebeca llegaba tarde, otra vez. Las conferencias de padres y maestros a las que asistía sola, porque Rebeca tenía repentinas emergencias de trabajo que siempre parecían coincidir con cualquier cosa que requiriera trabajo emocional. «De todos modos, eres mucho mejor con él, mamá», decía ella, ya agarrando su bolso y las llaves. «Él te escucha». Me escuchaba porque yo era la que siempre estaba ahí. Era yo quien ayudaba con la tarea. Besaba las rodillas raspadas y lo abrazaba cuando lloraba por extrañar al padre que había elegido a su nueva novia por encima de su propio hijo. Era yo quien aparecía, día tras día, mientras Rebeca recogía el crédito por ser una madre soltera dedicada. Incluso mis amistades se habían marchitado. Mi club de lectura había dejado de llamar después de que me perdí 6 reuniones seguidas debido a varias emergencias familiares. Mi vecina Margarita, que había sido mi compañera de caminatas durante años, había sugerido suavemente que parecía abrumada y tal vez debería tomarme un tiempo para mí. Pero no había tiempo para mí. Solo estaba el horario de Rebeca, las necesidades de Miguel y la interminable lista de crisis domésticas que de alguna manera siempre requerían mi atención inmediata y contribución financiera. «Mamá, eres familia», decía Rebeca cada vez que dudaba en abrir mi billetera una vez más. «La familia cuida a la familia, ¿verdad? La familia cuida a la familia». La frase que se había convertido tanto en mi principio rector como en mi condena a la prisión. Ahora,
mientras el viento de la montaña aullaba a través de las brechas en las paredes de la cabaña y me ajustaba una delgada manta alrededor de los hombros. Me di cuenta de lo perfectamente que este momento encapsulaba nuestra relación. Aquí estaba yo, con 68 años, durmiendo en el suelo mientras mi hija se estiraba cómodamente en el único dormitorio real de la cabaña. Incluso en esta supuesta escapada romántica de madre e hija, yo seguía siendo la posdata, la que se esperaba que se conformara con lo que sobraba. A través de la única ventana de la cabaña, pude ver que la nieve comenzaba a caer, grandes y húmedos copos que harían imposible la caminata de mañana. Pero de la habitación de Rebeca solo provenía el suave sonido de una respiración tranquila. Dormía como un bebé, sin la carga de la culpa ni la preocupación por mi comodidad. Cerré los ojos e intenté conciliar el sueño, pero mi mente seguía volviendo a una conversación que había escuchado hace 3 semanas. Rebeca había estado al teléfono en la cocina, hablando con los tonos bajos y urgentes que usaba para lo que ella llamaba asuntos importantes. No, yo me encargo, había dicho. Confía en mí. Después de este fin de semana, todo cambia. Ella ya no será un problema. En ese momento, asumí que estaba hablando de trabajo, algún cliente difícil o un proyecto desafiante. Pero acostada aquí en la oscuridad, con el frío filtrándose en mis huesos y la duda entrando en mi corazón, esas palabras tomaron un significado diferente. Todo cambia. Ella ya no será un problema. Un problema. ¿En eso me había convertido? Después de 8 años de sacrificio, de verter los ahorros de mi vida en su estabilidad, de criar a su hijo mientras ella reconstruía su carrera, ¿ahora era solo un problema que resolver? El viento arreció, sacudiendo las ventanas de la cabaña como dedos esqueléticos tratando de entrar. O tal vez, pensé con un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura, como algo que intentaba salir. Algo que había estado atrapado durante demasiado tiempo, alimentado con promesas y mantenido dócil con la culpa, pero que finalmente estaba comenzando a comprender la verdadera naturaleza de su jaula. En la oscuridad, susurré una pregunta que nunca me había atrevido a hacer antes. ¿Me usaron? Las palabras flotaban en el aire gélido como mi aliento visible. Y por primera vez en 8 años, no me apresuré inmediatamente a silenciar la duda, a suavizarla con excusas y justificaciones, y la fe ciega que me había mantenido dando hasta que no me quedó más que esperanza. Afuera, la nieve continuaba cayendo, y en algún lugar en la distancia, un sonido que podría haber sido el viento, o podría haber sido algo mucho más peligroso, comenzó a aullar. Me desperté con el sonido de mis propios castañeteos de dientes. La cabaña estaba tan fría que se había formado escarcha en el interior de las ventanas, creando delicados patrones que podrían haber sido hermosos si no estuviera luchando contra la hipotermia. Mis articulaciones se habían bloqueado durante la noche, mi artritis gritando en protesta contra el frío húmedo que se había filtrado por las tablas del suelo y en mis huesos. «¿Rebeca?», llamé, mi voz apenas un susurro en el aire gélido. «Cariño, ¿estás despierta?». Silencio. Luego, el sonido de sábanas caras crujiendo desde la única habitación con calefacción de la cabaña. «¿Qué hora es?». Su voz era somnolienta, irritada, el tono de alguien que había dormido profundamente y resentía ser molestado. «Son más de las 8», logré decir, tratando de levantarme del colchón. Cada movimiento se sentía como romper el hielo. «Creo que necesitamos hacer que la calefacción funcione. Apenas siento mis dedos». Una larga pausa. Luego, «Ah, claro, lo del propano. Sí, lo resolveremos más tarde. Estoy agotada. Más tarde». Como si mi posible congelación fuera un inconveniente que se debía tratar después de su sueño de belleza. Me envolví la delgada manta alrededor de los hombros y me dirigí a la cocina, con la esperanza de encontrar algo caliente para beber. Las alacenas vacías me miraron fijamente. Ni siquiera un paquete de café instantáneo o una bolsita de té. «Rebeca, no hay comida aquí», llamé, abriendo alacena tras alacena para no encontrar nada más que polvo y alguna que otra araña muerta. Vino la respuesta amortiguada.
Pensé que tú ibas a traer bocadillos. Pensé que tú ibas a traer bocadillos. Mis manos comenzaron a temblar, y no por el frío. ¿Cuándo había aparecido yo alguna vez con las manos vacías? Yo era la que llegaba temprano a las reuniones familiares con cazuelas y postres. Yo era la que mantenía la despensa surtida, la que nunca permitía que nadie pasara hambre. ¿Y ella pensó que yo vendría a una cabaña remota en la montaña sin provisiones? A menos que hubiera contado con que yo trajera comida porque había planeado que no hubiera. El pensamiento me golpeó como una bofetada. Estaba parada allí en la cocina vacía, vestida con la ropa de ayer porque tenía demasiado frío para cambiarme, mirando a las cenas que parecían haber sido deliberadamente vaciadas. Esto no fue un descuido. Esto fue intencional. Voy a caminar hasta el arroyo para sacar agua, anuncié, mi voz más fuerte ahora, alimentada por una ira que apenas empezaba a reconocer. Buena idea, mamá. Eres tan ingeniosa. Ingeniosa. El cumplido a medias me dolió más que el viento de la montaña. Había sido ingeniosa durante toda mi vida adulta, preparando comidas con donaciones del banco de alimentos cuando Rebeca era pequeña, estirando cada dólar hasta que gritaba, encontrando soluciones creativas a problemas que el dinero podría haber resuelto si lo hubiera tenido. Ahora, a los 68 años, era ingeniosa otra vez, trayendo agua de un arroyo helado porque a mi hija no le preocupaba asegurar las necesidades básicas. El camino al arroyo era traicionero. La nieve de la noche anterior había creado una capa resbaladiza sobre el sendero rocoso, y mis botas de montaña nuevas, las que había comprado para este viaje, ofrecían poca tracción sobre las piedras cubiertas de hielo. Con cada paso cuidadoso, sentí el peso de cada sacrificio que había hecho. Cada vez que había puesto las necesidades de Rebeca, antes que mi propia seguridad y comodidad, el agua del arroyo era tan fría que se sentía como agujas contra mis palmas mientras llenaba la olla de metal que había encontrado colgada junto a la puerta trasera. Arroyos de montaña en octubre. ¿En qué estaba pensando? Pero de nuevo, no estaba pensando. Estaba sintiendo gratitud porque mi hija quería pasar tiempo conmigo. Sintiendo esperanza de que pudiéramos recuperar algo de la cercanía que habíamos perdido a lo largo de los años. Sintiendo que era una tonta. Cuando llegué de nuevo a la cabaña, mis dientes castañeteaban con tanta violencia que apenas podía hablar. Rebeca había salido de su cálida habitación, envuelta en una parca de diseño que probablemente costaba más que mi cheque mensual de pensión, observándome luchar para entrar por la puerta con la pesada olla. «Lo estás haciendo muy bien, mamá», dijo, con esa particular marca de condescendencia con la que me había familiarizado demasiado. Solo improvisando un poco. Improvisando. Puse la olla con más fuerza de lo necesario, salpicando agua por los lados. «Rebeca, esto no es improvisar. Esto es peligroso. Podría haberme caído sobre esas rocas. Podría haberme lastimado gravemente». Ella se encogió de hombros, ya desplazándose por su teléfono. «Pero no lo hiciste. Eres más fuerte de lo que crees. Más fuerte de lo que crees». Otra frase que sonaba como un cumplido, pero se sentía como un despido. Era fuerte porque tenía que serlo. Era fuerte porque nadie más iba a cuidarme. Era fuerte porque había aprendido, a través de décadas de ser madre soltera y de lucha económica, que las quejas eran lujos que no podía permitirme. Pero de pie allí, goteando agua del arroyo en el suelo de la cabaña mientras mi hija ignoraba mi casi hipotermia para revisar su Instagram, me di cuenta de que mi fortaleza se había convertido en mi prisión. Debido a que podía sobrevivir a cualquier cosa, la gente esperaba que lo hiciera. Debido a que siempre encontraba una manera de manejar las cosas, nadie se preocupaba por si debía hacerlo. «Voy a tratar de encender un fuego», dije, más para llenar el silencio que porque esperara ayuda. «Gran idea. Yo solo supervisaré». Rebeca se acomodó en la única silla cómoda de la cabaña, la que estaba estratégicamente ubicada cerca de la ventana con la mejor luz para la fotografía con el teléfono. La leña estaba húmeda, la yesca escasa y mis manos artríticas luchaban con los fósforos. Había construido innumerables fogatas a lo largo de los años. Durante los viajes de campamento con Rebeca cuando era pequeña, en la chimenea de la casa que había perdido para pagar sus honorarios legales,
incluso en botes de basura durante el breve periodo posterior a mi divorcio, cuando se cortó la electricidad. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como supervivencia. Después de 1 hora de persuadir a las llamas reacias de la madera mojada, finalmente logré encender un pequeño fuego. El calor era mínimo. Apenas llegaba más allá de un radio de 1 metro, pero era algo. Me acurruqué lo más cerca que me atreví, tratando de descongelar mis dedos congelados. «Mamá», dijo Rebeca de repente, sin levantar la vista de su teléfono, «he estado pensando en tu situación de vida». Mi sangre se volvió más fría que el agua del arroyo. ¿De qué? Bueno, has estado con nosotros durante 8 años ya. Miguel se está haciendo mayor, más independiente. Tal vez sea hora de que consideres otras opciones. Otras opciones. Mi corazón comenzó a golpear contra mis costillas. ¿Qué tipo de otras opciones? Hay algunas comunidades de jubilados muy agradables cerca de la Ciudad de México, lugares donde tendrías tu propio espacio, actividades con personas de tu edad, atención médica en el sitio. Podría ser bueno para ti tener más independencia. Independencia. La palabra sonaba obscena viniendo de alguien que había pasado 8 años despojando sistemáticamente cada vestigio de mi autonomía. Rebeca, esos lugares cuestan miles de pesos al mes. Sabes que no puedo pagar. Bueno, ese es el problema. Finalmente levantó la vista de su teléfono, con los ojos verdes fríos y calculadores. Nos has estado ayudando económicamente durante tanto tiempo, y te lo agradezco, de verdad. Pero creo que ha creado una dependencia poco saludable, para ambas. ¿Dependencia poco saludable? La miré fijamente, a esta mujer que había llevado en mi cuerpo durante 9 meses, amamantado durante innumerables enfermedades infantiles, apoyado durante sus horas más oscuras. Esta mujer que ahora sugería que mi presencia en su vida, la vida que había financiado, estabilizado y sacrificado mi propio futuro para mantener, era de alguna manera tóxica. «¿Dependo de ti?», susurré, mi voz apenas audible por encima del crepitar del fuego. «Obviamente, no económicamente, pero emocionalmente. Te has hecho tan esencial para nuestra rutina que Miguel apenas sabe cómo funcionar sin ti. No es saludable que un niño de 12 años esté tan apegado a su abuela». La crueldad de esto me dejó sin aliento. Miguel, que corría hacia mí cuando tenía pesadillas. Miguel, que ahorraba su propina para comprarme regalos. Miguel, que me contaba todos los días después de la escuela sobre sus clases, sus amigos, sus miedos y sus sueños, porque yo era la que siempre estaba ahí para escuchar. Ahora mi amor por él, y el de él por mí, estaba siendo replanteado como patología. Y honestamente, mamá, continuó Rebeca, con la voz tomando el tono ensayado de alguien que pronuncia un discurso ensayado, creo que te has vuelto demasiado cómoda. Necesitas desafiarte a ti misma, construir tu propia vida en lugar de vivir la nuestra, viviendo la de ellos. Pensé en el jardín que nunca planté porque nos mudábamos con demasiada frecuencia. El club de lectura que dejé porque siempre había alguna crisis familiar que requería mi atención. Las amistades que abandoné porque nunca había tiempo para citas de café o llamadas telefónicas cuando cada momento se dedicaba a mantener su hogar funcionando. Había renunciado a mi vida, y ahora me acusaban de no tener una. ¿A dónde iría?, pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. La sonrisa de Rebeca era brillante y vacía, como un anuncio de revista. Para eso es este fin de semana, para darte espacio para pensar, planificar, averiguar qué viene después. Sin distracciones, sin presión. Solo tú. Sola con tus pensamientos. Sola con mis pensamientos. En una cabaña helada sin comida, sin calefacción y sin forma de contactar con el mundo exterior. Este no era un fin de semana de unión madre-hija. Esta era una intervención, una campaña cuidadosamente orquestada para convencerme de que mi presencia en sus vidas era una carga que ya no podían soportar. Pero incluso cuando la realización me golpeó como una avalancha, una parte de mí, la parte que había sido entrenada a través de décadas de poner a todos los demás primero, se apresuró a buscar excusas para ella. Quizás tenía razón, quizás me había vuelto demasiado cómoda, quizás a Miguel le iría mejor aprendiendo independencia, quizás...
Traje algunos folletos, dijo Rebeca, sacando una carpeta manila de su bolso de diseñador. Solo para que los veas. Lugares realmente bonitos. Los extendió sobre la pequeña mesa como una agente de bienes raíces cerrando un trato. Hogar del amanecer. Comunidad de los años dorados. Residencias de otoño. Cada folleto presentaba las mismas fotos de archivo. Modelos con canas jugando ajedrez, pintando acuarelas, sonriendo mientras comían comidas que nunca tendrían que cocinar ellos mismos. «Mira este», dijo Rebeca, señalando un folleto particularmente brillante. «Tienen alberca, una biblioteca, incluso un salón de belleza, y solo son 2.300 al mes. Muy razonable. 2.300 pesos. Más que todos mis ingresos mensuales». Miré fijamente los folletos, entendiendo con total claridad que este fin de semana no se trataba de reconectar. Se trataba de desconectar. Permanentemente. «¿Cómo lo pagaría?», pregunté. La pausa de Rebeca fue apenas perceptible, pero la noté. «Bueno, todavía te queda algo de dinero ahorrado, ¿verdad? Y tal vez podríamos arreglar algo con la casa. Quiero decir, tú ayudaste con el enganche. La casa que había hecho posible con los ahorros de mi vida, la casa donde había vivido como invitada durante 8 años, contribuyendo a cada pago, cada reparación, cada mejora, la casa que estaba enteramente a nombre de Rebeca porque confiaba en ella para proteger mi inversión, la casa a la que aparentemente ya no tenía derecho. Afuera, el viento arreciaba de nuevo, haciendo vibrar las ventanas y enviando nieve en espiral más allá del cristal. Adentro, mi hija estaba desmantelando mi vida con la misma eficiencia casual que ponía al reorganizar los gabinetes de la cocina. Y yo estaba sentada junto a un fuego moribundo, sosteniendo folletos para mi propio exilio, entendiendo finalmente que este fin de semana en las montañas no era el comienzo de nuestra relación renovada, era el fin de todo lo que había creído que éramos. La segunda noche trajo una tormenta de nieve que transformó el mundo exterior en un abismo blanco. La nieve se amontonó contra las ventanas como las propias rejas de la prisión de la naturaleza, y el viento aulló con una furia que parecía hacer eco de la tormenta que crecía en mi pecho. El pequeño fuego que había logrado avivar antes se había apagado hacía horas, dejando la cabaña más fría que una morgue. Me acurruqué en mi colchón en el suelo, envuelta en toda la ropa que había traído, escuchando los sonidos cómodos de Rebeca acomodándose en su cálida cama, en la única habitación con calefacción. El contraste era tan marcado que se sentía intencional, como un recordatorio cuidadosamente orquestado de nuestros respectivos lugares en esta retorcida jerarquía que había construido. «¿Mamá?», llamó ella alrededor de las 10, con esa falsa dulzura que había aprendido a temer. «¿Estás cómoda allá afuera?». «Cómoda». Casi me reí, pero el sonido habría salido como un sollozo. Mis labios se estaban poniendo azules. Podía ver mi aliento a la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha. Mi artritis había pasado de dolorosa a insoportable, sintiendo que cada articulación se retorcía con alicates. «Estoy bien», logré decir, porque eso es lo que siempre decía. «Estoy bien, puedo manejarlo. No necesito nada». Las mentiras que había estado contando durante tanto tiempo que se habían vuelto automáticas. «Que duermas bien». El despido casual me golpeó como un golpe físico. Aquí estaba yo, con 68 años, potencialmente desarrollando hipotermia, y mi hija estaba tratando mi sufrimiento como un inconveniente menor. Cuando era niña y se quejaba de tener frío, había movido cielo y tierra para calentarla. Mantas adicionales, chocolate caliente, abrazándola hasta que se sintiera segura. Ahora los papeles se habían invertido, y su respuesta fue cerrar su puerta con más fuerza. En algún momento alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Miguel. «No puedo dormir. Te extraño, abuela él. ¿Cuándo vuelves a casa?». Mis dedos estaban tan entumecidos que apenas podía escribir. «También te extraño, mi amor. Pronto». Pero cuando envié el mensaje, un pensamiento terrible se apoderó de mí. ¿Y si pronto fuera una mentira? ¿Y si este fin de semana estuviera diseñado para asegurar que nunca volviera a casa?
¿Y si esos folletos de residencias asistenciales no fueran sugerencias sino ultimátums? El viento se hizo más fuerte, sacudiendo las paredes de la cabaña como algo que intentaba destrozarlas. A través de la tormenta, escuché un sonido nuevo, la voz de Rebeca, amortiguada pero distinta, hablando por teléfono a pesar de afirmar que no había servicio celular aquí arriba. Me acerqué sigilosamente a su puerta, con los pies descalzos silenciosos sobre el suelo helado. No, no, va perfecto, decía, su tono emocionado, casi alegre. Ya está mirando los folletos. Para mañana, estará rogando salir de aquí. Mi sangre se convirtió en agua helada. Confía en mí, Marcos, continuó, y reconocí el nombre. Su exnovio que trabajaba en bienes raíces. Después de 48 horas de esto, firmará cualquier cosa. La transferencia de la casa, el poder notarial, lo que necesitemos. Transferencia de la casa, poder notarial. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Sé que parece duro, pero nos ha estado desangrando durante años. ¿Sabes cuánto dinero podríamos liberar si no tuviéramos que mantenerla? Solo la escuela privada de Miguel cuesta más de lo que ella aporta. Mantenerla. Como si cada dólar que había contribuido, cada factura que había pagado, cada sacrificio que había hecho hubiera sido su regalo caritativo para mí, en lugar de mis desesperados intentos de comprar amor y pertenencia. Lo bueno es que pensará que fue idea suya. Ay, Rebeca, tienes razón. Necesito más independencia. Debería mudarme a una buena residencia donde no sea una carga. Manipulación clásica. Hacer que la víctima sugiera su propio castigo. Víctima. Castigo. Mi hija me estaba describiendo con el lenguaje de la guerra, como si fuera un enemigo a ser derrotado en lugar de la mujer que le había dado sentido a su vida. Y lo mejor de todo, una vez que salga de la casa, podemos afirmar que nunca fue copropietaria. Quiero decir, ¿quién va a creerle a una anciana senil con demencia? Demencia. Mis manos comenzaron a temblar. No por el frío esta vez, sino por pura rabia. Eran muchas cosas, pero senil no era una de ellas. Mi mente estaba aguda, mi memoria intacta, pero ahora entendía por qué Rebeca me había estado preguntando últimamente si estaba olvidando cosas. ¿Por qué había comenzado a hablarme con el tono lento y condescendiente que la gente usaba con los niños? Había estado sentando las bases, construyendo un caso para mi incompetencia. El abogado dice que, siempre que tengamos documentación de su deterioro mental, la transferencia de la casa será limpia, sin problemas de herencia, sin desafíos legales. Estará bien guardada donde no pueda causar problemas. Bien guardada, como un animal peligroso, como basura para ser desechada. Marcos, cariño, he estado planeando esto durante meses. ¿Por qué crees que he sido tan paciente con su constante necesidad? Cada vez que ella pagó algo, cada vez que me ayudó con las facturas, lo documenté como evidencia de su incapacidad para administrar sus propias finanzas. La crueldad era asombrosa. Cada acto de generosidad que había realizado, cada sacrificio que había hecho, se había convertido en un arma contra mí. Mi amor se había transformado en evidencia de mi incompetencia. La cabaña fue un golpe de genialidad, ¿verdad? Sin testigos, sin interferencias. Solo 48 horas demostrándole lo mucho mejor que estaría en un entorno comunitario. Y si no entra en razón naturalmente, bueno, un par de días de frío y hambre tienden a hacer que la gente sea más razonable, frío y hambrienta. Esto era intencional. La falta de comida, el calentador roto, el aislamiento, todo había sido cuidadosamente orquestado para destrozarme, para hacerme tan miserable que aceptaría cualquier cosa con tal de escapar. Debería irme, susurró Rebeca. Podría oírme. Pero Marcos, empieza a buscar esos condominios de lujo de los que hablamos. Una vez que se liquide la herencia de la abuela, tendremos suficiente para ese lugar en el centro con vistas a la ciudad. La herencia de la abuela. Ya estaban gastando mi dinero, dividiendo los bienes que aún no había muerto para renunciar. Me arrastré de nuevo a mi colchón con piernas que parecían agua. Todo mi cuerpo temblaba ahora, de frío, de shock,
de la devastadora comprensión de que los últimos 8 años no habían sido la familia cuidando de la familia. Habían sido una estafa prolongada, una campaña sistemática para aislarme, agotar mis recursos y posicionarme para esta traición final. Cada amabilidad que había interpretado como amor había sido cálculo. Cada momento en que me había sentido agradecida por su tolerancia a mi presencia había sido una manipulación orquestada. Incluso Miguel, el dulce e inocente Miguel, ¿había sido adoctrinado para mostrarme afecto y mantenerme sumisa? No, ese pensamiento era demasiado devastador para contemplarlo. Fuera lo que fuera en lo que se había convertido Rebeca, el amor de Miguel era real. Tenía que creerlo, o perdería la poca cordura que me quedaba. Pero todo lo demás, las sonrisas agradecidas cuando pagaba las facturas, la inclusión en las actividades familiares, las pacientes explicaciones de por qué necesitaba contribuir más cada mes. Todo había sido teatro. Una actuación diseñada para mantenerme dando hasta que no me quedara nada que dar. La tormenta de nieve arreció con más fuerza, y en algún lugar de la oscuridad más allá de las ventanas escarchadas, escuché lo que sonó como la caída de un árbol, un choque masivo seguido de silencio. La tormenta estaba destruyendo todo a su paso, remodelando el paisaje con violenta indiferencia, tal como mi hija estaba remodelando mi vida. Me quedé allí hasta el amanecer, sin dormir y congelada, observando cómo la nieve se amontonaba más y más contra las ventanas. Cada copo era como otra mentira que se posaba sobre la verdad, enterrándola más profundamente hasta que se volvía invisible. Pero había escuchado suficiente. Sabía lo suficiente. La pregunta ahora no era si Rebeca me estaba traicionando, sino si era lo suficientemente fuerte para salvarme. Cuando la luz de la mañana finalmente luchó por abrirse paso a través de las nubes de tormenta, escuché a Rebeca moverse en su cálida habitación. Pronto saldría con esa falsa sonrisa brillante, lista para continuar su guerra psicológica disfrazada de preocupación. Pero algo había cambiado en mí durante esa noche interminable y brutal. La parte de mí que automáticamente buscaba excusas para su crueldad, que transformaba cada señal de alerta en un malentendido, que elegía la esperanza sobre la evidencia. Esa parte finalmente se había congelado hasta morir. Todavía tenía frío, todavía tenía hambre, todavía estaba atrapada en esta prisión de montaña que había construido, pero ya no estaba ciega. Y por primera vez en 8 años, eso se sintió como el comienzo de algo que, con el tiempo, podría sentirse como poder. La tormenta afuera aún rugía, pero la de adentro apenas comenzaba. La tercera mañana amaneció clara y brutalmente fría. Había sobrevivido otra noche, aunque a duras penas. Mis labios se habían vuelto de un tono azul alarmante, y cuando intenté ponerme de pie, mis piernas se doblaron bajo mí. La hipotermia ya no era una amenaza, sino una realidad, que se extendía por mi sistema como un veneno lento. Rebeca salió de su santuario climatizado alrededor de las 9, estirándose lujosamente y revisando su teléfono con el aire casual de alguien que había dormido plácidamente, mientras su madre se congelaba lentamente a 15 pies de distancia. «Buenos días, mamá. ¿Cómo nos sentimos hoy?» Como si hubiera compartido alguna parte de mi sufrimiento. «Necesito atención médica», dije, mi voz apenas un susurro. «Creo que tengo hipotermia. Mis extremidades están entumecidas y no puedo dejar de temblar». Me miró con la evaluación clínica de alguien que evalúa mercancías dañadas. «Oh, estás bien. Simplemente no estás acostumbrada al aire de la montaña. Lleva un tiempo adaptarse. Rebeca, hablo en serio. Necesito ir a un hospital». «Mamá», dijo, con esa voz condescendiente que había llegado a temer. «Estás exagerando. Esto es exactamente lo que quiero decir con los problemas de dependencia que discutimos. Creas emergencias médicas cuando quieres atención. Emergencias médicas para llamar la atención». La miré fijamente, a esta mujer que había heredado mi nariz y mi mentón terco, pero no mi capacidad de amar. Me estaba observando deteriorarme con el interés distante de un científico que observa a una rata de laboratorio. «Además», continuó, sentándose en su silla con una taza de café humeante,
Aparentemente, había encontrado provisiones a las que no se me permitía acceder. Los caminos están completamente nevados. Incluso si hubiera una emergencia, que no la hay, no podríamos salir hasta que pasen las máquinas quitanieves. Nevado. Las palabras deberían haberme aterrorizado, pero en cambio aclararon algo importante. Si realmente no podíamos irnos, entonces este fin de semana no terminaba mañana como estaba planeado. Tenía la intención de mantenerme aquí hasta que estuviera lo suficientemente quebrantada como para firmar cualquier documento que hubiera preparado. Cerré los ojos y traté de pensar más allá de la niebla del frío y el hambre. Tenía que haber algo que pudiera hacer, alguna forma de comunicarme con el mundo exterior. Mi teléfono estaba muerto desde ayer, pero tal vez... «Voy a descansar», anuncié, caminando de nuevo hacia mi cama improvisada. «Buena idea. Tienes muy mala pinta». La crueldad casual de ese comentario, pronunciado mientras luchaba por mi vida, fue casi más devastadora que todo lo demás combinado. Esta era mi hija, la bebé que había mecido cuando tenía cólicos, la niña pequeña a la que le había cantado para dormir todas las noches durante 3 años, la adolescente a la que había defendido contra maestros y novios y sus propios peores impulsos. Ahora me estaba viendo morir con la misma indiferencia que mostraría a una planta de interior que había sobrevivido a su utilidad. Me acosté y fingí dormir mientras mi mente corría. Mi teléfono estaba muerto, pero los teléfonos podían cargarse. Existían cargadores de coche. Y si Rebeca había estado haciendo llamadas anoche, su teléfono obviamente estaba funcionando. Alrededor del mediodía, anunció que iba a salir a revisar el generador, una excusa conveniente para hacer llamadas telefónicas más privadas. En el momento en que escuché que se cerraba la puerta, me obligué a incorporarme y busqué su cable de carga. Mis manos estaban tan entumecidas que apenas podía agarrar objetos, pero la desesperación me dio concentración. Su bolso, cuero de diseñador, probablemente valía más de lo que gastaba en comestibles en 6 meses. Dentro, debajo de las tarjetas de crédito y los cosméticos caros, encontré lo que necesitaba, un cable de carga compatible con mi teléfono. Mis dedos tropezaron con la conexión, segundos preciosos que pasaban mientras intentaba que la simple acción mecánica funcionara. Finalmente, la pantalla se iluminó, una barra de señal. Suficiente. ¿Pero a quién podía llamar? No al 911. Rebeca presentaría cualquier rescate como evidencia de mi inestabilidad mental. Pobre mamá, de nuevo alucinando emergencias. No a mis pocos amigos restantes. Vivían demasiado lejos y tardarían demasiado en movilizar ayuda. Miguel, mi nieto, que me había estado enviando mensajes de texto preocupados. Miguel, que tenía 12 años, pero tenía el viejo teléfono inteligente de su padre para emergencias. Miguel, que era la única persona en esa casa que realmente me amaba. Mis dedos temblorosos encontraron su contacto. El teléfono sonó una vez, 2 veces. ¿Abuela él? Su voz era aguda por la preocupación. ¿Dónde estás? Mamá dijo que la estabas pasando muy bien, pero no has llamado como prometiste. Miguel, susurré, mirando hacia la puerta. Necesito tu ayuda. Algo anda mal. ¿Qué quieres decir con mal? ¿Estás enferma? Estoy atrapada, mi amor. Tu mamá me trajo a una cabaña, pero no hay calefacción, no hay comida. Tengo mucho frío y creo que estoy en peligro. Pero mamá dijo, Miguel, escúchame con mucha atención. Tu madre mintió. Está planeando meterme en un asilo y quedarse con la casa. La escuché hablando por teléfono sobre eso. Silencio. Luego, con voz baja, ha estado haciendo preguntas raras sobre ti, como si creyera que olvidas mucho las cosas, o si pareces confundida. Mi corazón se rompió. Había estado preparando a mi propio nieto para testificar en mi contra. Miguel, necesito que hagas algo muy importante. ¿Puedes encontrar la computadora de tu mamá? Sí. Está en su oficina. Necesito que busques esta cabaña. Se llama Timber Pass Retreat. ¿Puedes encontrar la dirección y las coordenadas de GPS? Lo escuché moverse, el sonido de un teclado tecleando. Vale, lo encontré. Está súper lejos, abuela. Como muy arriba en las montañas. Buen chico. Ahora necesito que le envíes esa información a alguien que pueda ayudar. ¿Recuerdas a mi amiga Clara del hospital?
¿La enfermera que te envió la tarjeta de Navidad? Sí. Te voy a dar su número y necesito que le digas que estoy en peligro. ¿Puedes hacer eso? ¿Pero qué pasa con mamá? Se enojará mucho si se entera. Miguel, dije, mi voz cobrando fuerza a pesar de mi debilidad física. Tu mamá está haciendo algo muy mal. Está tratando de hacerme daño. Y necesito que seas lo suficientemente valiente para ayudar. ¿En serio? ¿Lastimarte? Sí, mi amor. En serio, lastimarme. Otro silencio. Luego, vale. ¿Cuál es el número de la enfermera? Le di la información de contacto de Clara, rezando para que todavía trabajara en el Hospital General de la Ciudad de México, rezando para que me recordara, rezando para que entendiera la urgencia. Dile que estoy en Timber Pass Retreat, Cabaña 7. Dile que tengo hipotermia y que mi hija no me deja irme. Dile que esto es abuso financiero a personas mayores y que necesito ayuda inmediatamente. Abuso financiero a personas mayores. Repitió cuidadosamente. Lo recordaré. ¿Y Miguel? Si me pasa algo, si no vuelvo a casa, necesitas saber que te quiero más que a nada en el mundo. Eres lo mejor que le ha pasado a nuestra familia. No hables así, abuela él. Vas a estar bien. Voy a arreglar esto. La determinación en su voz, tan joven pero tan feroz, me recordó por qué había luchado tanto para permanecer en su vida. Él valía cada sacrificio que había hecho. Él era la única cosa pura en este desastre. Tengo que colgar ahora, susurré, escuchando pasos afuera. Recuerda, llama a Clara, dale toda la información y no le digas a tu mamá que hablamos. Te quiero, abuela él. Yo también te quiero, mi amor. Más de lo que jamás sabrás. Desconecté justo cuando se abrió la puerta. Rebeca se sacudió la nieve de las botas, con las mejillas rosadas por el aire frío, que habría sido refrescante para alguien debidamente vestido y bien alimentado. ¿Cómo está mi paciente? Preguntó con fingida preocupación. ¿Todavía dramática? Solo descansando, logré decir, deslizando mi teléfono de nuevo debajo de la manta. Bien, traje algunas noticias emocionantes. Logré obtener servicio celular junto al generador y llamé a ese encantador lugar de Sunset Manor de los folletos. Tienen una habitación disponible. ¿No es maravilloso? Sunset Manor, una de las residencias asistidas de la sesión de propaganda de ayer. Son muy comprensivos con las ubicaciones de emergencia, continuó, con los ojos brillantes de falso entusiasmo. Las personas con un deterioro cognitivo repentino a menudo necesitan atención inmediata. Incluso tienen un trabajador social que se especializa en transiciones difíciles. Transiciones difíciles. Deterioro cognitivo. Ya estaba construyendo la narrativa que justificaría mi encarcelamiento. Pensé que podríamos ir mañana, solo para echar un vistazo. ¿Qué te parece? Lo que pensé fue que mi nieto de 12 años era actualmente mi única esperanza de supervivencia. Lo que pensé fue que esta mujer, que una vez había sido el centro de mi universo, se había convertido en mi verdugo. Pero lo que dije fue, eso suena bien, cariño, porque necesitaba que creyera que todavía era la víctima obediente que había pasado 8 años creando. Necesitaba que pensara que su plan estaba funcionando. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse con el sol de la tarde. Pronto, los caminos serían transitables. Pronto, ella intentaría llevarme a mi jaula, armada con documentos falsificados y mentiras sobre mi estado mental. Pero en algún lugar de la Ciudad de México, un niño de 12 años estaba haciendo llamadas telefónicas que podrían salvar mi vida, y por primera vez en 3 días, eso se sintió como esperanza. La pregunta era si la ayuda llegaría antes de que mi cuerpo se rindiera por completo o antes de que Rebeca se diera cuenta de que su presa había encontrado una manera de defenderse. Me acerqué la delgada manta y observé a mi hija a través de ojos entrecerrados, esta extraña que usaba el rostro de mi hijo pero albergaba un corazón que no reconocía. Mañana traería la confrontación final, pero esta noche tenía un aliado que nunca esperé. Y una razón para sobrevivir que era más fuerte que toda su manipulación combinada. Miguel me amaba, y a veces, cuando todo se derrumba, el amor es la única arma que importa. Me desperté con el sonido de las aspas del helicóptero cortando el aire de la montaña. Al principio, pensé que era otra alucinación hipotérmica.
mi mente creando fantasías de rescate para hacer frente a la muerte que se acercaba. Pero el sonido se hizo más fuerte, más nítido, y a través de las ventanas escarchadas pude ver la forma oscura de una aeronave dando vueltas alrededor de la cabaña. Rebeca se enderezó en la habitación contigua. ¿Qué demonios es eso? Mi corazón martillaba contra mis costillas. ¿Podría ser? ¿Había logrado Miguel conseguir ayuda? El helicóptero estaba aterrizando ahora, en el pequeño claro detrás de la cabaña, sus rotores azotando la nieve en un torbellino cegador. ¡Mamá! La voz de Rebeca era aguda por el pánico cuando salió corriendo de su habitación, aún en pijama de diseñador. ¿Llamaste a alguien? ¿Cómo pudiste llamar a alguien? Traté de sentarme. Cada movimiento era una agonía, pero logré apoyarme contra la pared. Lista de adaptações. Fechas nesta parte. Hospital General de la Ciudad de México. Adaptação de hospital. Nursing home. Asilo. Tradução. Computer. Computadora. Tradução. GPS coordinates. Coordenadas de GPS. Tradução. Christmas card. Tarjeta de Navidad. Tradução. Financial elder abuse. Abuso financeiro a personas maiores. Adaptação da expressão legal. Sunset Manor. Mantido. Consistência com as partes anteriores. Social worker. Trabalhador social. Tradução. You're being dramatic. Estás exagerando. Consistência. Made her living. Le dio sentido a su vida. Adaptação idiomática. You're going to be fine. Vas a estar bien. Tradução. You look terrible. Tienes muy mala pinta. Adaptación idiomática. The bad is, she's been. La cosa es, ella ha estado. Adaptación idiomática. Helped with bills. Ayudó con las facturas. Adaptación idiomática. Estate. Herencia. Consistencia. Downtown place. Lugar en el centro. Consistencia. Before. Rachel realized her prey. Antes de que Rebeca se diera cuenta de que su presa. Adaptación idiomática para mayor clareza. Helicóptero. Traducción. I'm fine. Estoy bien. Consistencia. No sé de qué estás hablando. A través de la ventana, podía ver figuras saliendo del helicóptero. Al menos 3 personas con ropa de invierno pesada. Una de ellas llevaba lo que parecía ser equipo médico. Esto es imposible, murmuró Rebeca, caminando de un lado a otro frenéticamente. Los teléfonos no funcionan aquí arriba. Me aseguré de eso. Se aseguró de eso. Otra admisión de su deliberado sabotaje. Pesados pasos en el porche. Golpes fuertes. Rescate de montaña. Estamos respondiendo a una verificación de bienestar. La cara de Rebeca se puso blanca. Me agarró del brazo, con los dedos clavándose como garras. Escúchame. Si dices algo, cualquier cosa, sobre nuestros asuntos familiares privados, te arrepentirás. Me aseguraré de que termines en la peor residencia que pueda encontrar, en algún lugar donde ni siquiera cambien las sábanas. Pero sus amenazas se sentían vacías ahora, porque ese helicóptero significaba que Miguel había tenido éxito. Ese niño de 12 años había movido cielo y tierra para salvarme. La puerta se abrió sin esperar permiso. 3 personas con equipo de rescate llenaron la cabaña. Una paramédico que llevaba un botiquín, un especialista en rescate de montaña, y cerrando la retaguardia, un rostro familiar que me hizo querer llorar de alivio. Clara, la enfermera del hospital, aún con el pelo gris y los ojos amables, pero ahora con la expresión de alguien que había visto exactamente lo que esperaba encontrar. ¿Señora Martínez? La paramédico, una mujer joven con movimientos decisivos, ya estaba arrodillada junto a mí. Soy Sarah Chen con Rescate Alpino. Recibimos una llamada sobre una emergencia médica. No hay ninguna emergencia, interrumpió Rebeca, con su voz tomando ese tono dulce y azucarado que usaba con las figuras de autoridad. Mi madre solo tiene un poco de frío. Estamos pasando un fin de semana de madre e hija encantador. Obviamente, alguien entendió mal. Señora, por favor, dé un paso atrás, dijo la paramédico con firmeza, sin siquiera mirar a Rebeca. Sus manos ya estaban en mi muñeca, revisando mi pulso. Señora Martínez, ¿puede decirme cómo se siente? Frío, susurré. Mucho frío. Y no he comido en 2 días.
Clara se acercó con el rostro sombrío. Elena, soy yo. Miguel me llamó. Ese chico valiente me lo contó todo. ¿Miguel? La voz de Rebeca se quebró. ¿Qué tiene que ver Miguel con esto? Su hijo llamó al hospital a las 2 p.m. de ayer, dijo Clara, finalmente volviéndose para enfrentar a Rebeca con una evidente asco. Estaba aterrorizado por la vida de su abuela. Nos dio las coordenadas de GPS, describió las condiciones aquí y mencionó específicamente que había escuchado que usted estaba planeando el abuso financiero a una persona mayor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación. La boca de Rebeca se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. La temperatura corporal es peligrosamente baja, anunció la paramédico, envolviéndome en mantas térmicas que se sentían como si me abrazaran ángeles. Deshidratación severa, signos de desnutrición. ¿Cuánto tiempo ha estado en estas condiciones? 3 días, logré decir. 3 días sin calefacción ni comida. El especialista en rescate de montaña, un hombre barbudo que parecía haber visto todas las formas de crueldad humana que la naturaleza salvaje podía revelar, miró a Rebeca con desprecio manifiesto. ¿En octubre? ¿A esta altitud? Ella está exagerando, dijo Rebeca desesperadamente. A veces se confunde. Demencia temprana, ¿sabes? Se olvida de comer, se olvida que tiene frío. Yo la he estado cuidando. ¿O es eso cierto, señora Martínez? Preguntó Clara con suavidad. ¿Olvida las cosas? ¿Está confundida acerca de lo que ha estado sucediendo aquí? La miré directamente a los ojos, reuniendo cada gramo de fuerza que me quedaba. No estoy confundida. Mi hija me trajo aquí con falsas pretensiones. Retiró toda la comida, desactivó la calefacción y planeó mantenerme aquí hasta que aceptara firmar documentos que le dieran mi casa. Anoche, la escuché por teléfono con alguien llamado Marcos, discutiendo cómo hacerme declarar mentalmente incompetente para que pudieran liquidar mis bienes. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de Rebeca pasó por varias emociones. Pánico, rabia, cálculo, antes de asentarse en una indignación herida. ¿Lo ven? Dijo, con la voz quebrada por una tristeza ensayada. Esto es exactamente lo que quiero decir. Mamá ha tenido estos episodios paranoicos durante meses. Cree que todos le están robando, conspirando contra ella. Es desgarrador, pero Clara me estaba estudiando con los ojos afilados de alguien que había pasado décadas distinguiendo entre la confusión genuina y la manipulación deliberada. Señora Martínez, ¿puede decirme qué día es hoy? Domingo 22 de octubre. Llegamos el viernes por la tarde. Usted trabaja en el Hospital General de la Ciudad de México, en la unidad de cardiología. Su nombre es Clara, y una vez me dijo que usted misma había sido una persona sin hogar, antes de convertirse en enfermera. Clara asintió lentamente. ¿Y puede decirme sobre su situación de vida? Vendí mi condominio hace 8 años para ayudar a Rebeca con su divorcio. Me mudé con su familia y he estado contribuyendo financieramente a los gastos del hogar, aproximadamente 1,500 pesos al mes de mi pensión. La casa está enteramente a su nombre, aunque yo proporcioné el enganche de mis ahorros para la jubilación. Mamá, por favor, comenzó Rebeca. No he terminado, dije, mi voz cobrando fuerza con cada palabra. Hace 3 semanas escuché a Rebeca diciéndole a alguien por teléfono que después de este fin de semana todo cambiaría y que yo ya no sería un problema. Este viaje fue diseñado para presionarme a entrar en una residencia asistida para que pudiera reclamar mis bienes restantes. El paramédico y el especialista en rescate intercambiaron miradas que decían mucho sobre lo que pensaban del cuidado de Rebeca. ¿Dónde están esos documentos que mencionó?, preguntó Clara. Los ojos de Rebeca se dirigieron a su bolso de diseñador. No hay documentos. Está imaginando cosas. Pero el especialista en rescate ya se estaba moviendo hacia el bolso. Señora, esta es una verificación de bienestar en respuesta a los informes de abuso a personas mayores. Necesitaremos examinar cualquier documentación relacionada con el cuidado de la señora Martínez. No puede simplemente registrar mis cosas. En realidad, sí podemos, dijo Clara con calma. México tiene leyes de denuncia obligatoria para el abuso de personas mayores. Si tenemos una sospecha razonable, que la tenemos, estamos autorizados a investigar.
El hombre abrió la bolsa de Rebeca y sacó una carpeta manila. En el interior había documentos que nunca antes había visto: formularios de poder notarial, acuerdos de transferencia de propiedad y, lo más escalofriante, una declaración médica que afirmaba que me habían diagnosticado demencia moderada y que ya no era competente para administrar mis asuntos. ¿Cuándo se realizó esta evaluación médica?, preguntó Clara, estudiando los documentos. Ella vio al doctor Pérez el mes pasado, balbuceó Rebeca. Nunca he visto al doctor Pérez en mi vida, dije. Veo al doctor Villareal en la clínica de la Avenida de los Insurgentes para mi artritis. Nunca nadie me ha diagnosticado demencia. Clara estaba fotografiando los documentos con su teléfono. Estos formularios están fechados para mañana, lunes 23. ¿Tenía la intención de que ella firmara esto después del fin de semana? La evidencia era abrumadora. Rebeca estaba de pie en medio de la cabaña como una acusada, observando cómo sus coartadas se desmoronaban una a una. «No es lo que parece», dijo finalmente, con la voz pequeña y desesperada. «Mamá, diles todo lo que he hecho por ti. Diles toda la ayuda que te he dado. Miré a mi hija, a esta mujer que había destruido sistemáticamente mi vida mientras me convencía de estar agradecida por la destrucción, y sentí algo que nunca antes había experimentado. No ira, ni siquiera tristeza, sino una fría y clara certeza sobre lo que necesitaba suceder a continuación. La ayuda que me diste», dije lentamente, «fue permitirme pagar tus facturas, criar a tu hijo y financiar tu estilo de vida hasta que estuvieras lista para deshacerte de mí. Eso no es ayuda, Rebeca. Eso es explotación». Se estremeció como si la hubiera abofeteado. «Señora Martínez», dijo el paramédico, «necesitamos llevarla a un hospital inmediatamente. Su condición es grave». «Y después de eso», agregó Clara, «habrá algunas conversaciones legales sobre lo que sucedió aquí». Mientras me subían a la camilla, vi la cara de Rebeca, ya no la manipuladora segura, sino una mujer que observaba cómo su plan cuidadosamente construido se derrumbaba en tiempo real. Por un momento, vi miedo allí, y algo que podría haber sido el reconocimiento de la magnitud de lo que había intentado. «Mamá», gritó mientras me llevaban hacia el helicóptero. «Mamá, no entiendes. Estaba tratando de ayudar. Estaba tratando de cuidarte». Volví la cabeza para mirarla por última vez. «No, Rebeca. Estabas tratando de cuidarte a ti misma. Hay una diferencia». El helicóptero despegó, llevándome lejos de la montaña que casi se había convertido en mi tumba, lejos de la hija que había intentado enterrarme allí, y hacia un futuro que era aterrador en su incertidumbre, pero brillante en su libertad. Debajo de nosotros, la cabaña se hacía más y más pequeña, hasta que desapareció por completo entre los picos interminables. Pero en algún lugar de la Ciudad de México, un niño de 12 años probablemente estaba revisando su teléfono, esperando escuchar que su abuela estaba a salvo, y ese pensamiento, que el amor de Miguel literalmente había movido montañas para salvarme, me llenó de una calidez que ninguna manta podría proporcionar. 3 semanas después, estaba de pie en el vestíbulo del Hotel Gran Vía en el centro de la Ciudad de México, con un vestido de lana color burdeos que había comprado con mi propio dinero, para mi propio placer, sin pedir permiso a nadie. La tela se sentía lujosa contra mi piel, una pequeña rebelión contra 8 años de usar lo que Rebeca consideraba apropiado para la edad, para alguien en mi posición. Mi posición. Esa frase ya no tenía el peso de la obligación y la servidumbre que alguna vez tuvo. Ya no era la dependiente agradecida que vivía de la caridad. Era Elena Martínez, de 68 años, superviviente de abuso financiero a personas mayores, y por primera vez en décadas, totalmente a cargo de mi propia vida. La suite de hotel en la que había estado viviendo desde que salí del hospital no era extravagante, pero era mía. Cada mañana me despertaba en una cama que había elegido, en una habitación donde cada decisión, desde la temperatura hasta el canal de televisión, era mía para tomar. El simple lujo de la autonomía era más embriagador que el champán. «¿Señora Martínez?» La voz pertenecía a David Chen, el abogado que había tomado mi caso pro bono después de que Clara nos conectó. Era joven
idealista y absolutamente furioso por lo que Rebeca había intentado. ¿Está lista para esto? Esta era la audiencia judicial donde Rebeca enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Los servicios de protección para adultos habían actuado rápidamente una vez que surgió la evidencia. Los documentos médicos falsificados, las conversaciones telefónicas grabadas que Miguel me había ayudado a recuperar del almacenamiento en la nube de Rebeca, los registros financieros que mostraban años de explotación sistemática. «Estoy lista», dije, y lo sentí. El juzgado era intimidante, todo mármol y autoridad, pero caminé por sus puertas con la cabeza alta. En las semanas transcurridas desde mi rescate, había descubierto reservas de fuerza que había olvidado que poseía. La fisioterapia había ayudado a mi cuerpo a recuperarse de la hipotermia, pero la curación emocional había sido aún más profunda. Había pasado años creyendo que el amor significaba sacrificio, que mi valor se medía por lo que podía proporcionar a los demás. Ahora entendía que el amor verdadero, el que Miguel me mostró, el que Clara ofreció a través de la amistad, no requería que me disminuyera a mí misma para demostrarlo. Rebeca estaba sentada en la mesa de la acusada con su abogado, un hombre de aspecto caro que probablemente costaba más por hora de lo que yo solía gastar en comestibles en un mes. Había perdido peso, y su cabello, normalmente perfecto, lucía lacio y descuidado. Cuando nuestros ojos se encontraron al otro lado de la sala del tribunal, no sentí ira, ni satisfacción por su evidente angustia, solo una profunda tristeza por la mujer en la que había elegido convertirse. Los procedimientos fueron rápidos y decisivos. La jueza, una mujer severa de unos 50 años que claramente había visto demasiados casos de familiares que se aprovechaban de parientes ancianos vulnerables, escuchó la evidencia con visible asco. La acusada, anunció, participó en la explotación financiera sistemática de su madre durante un período de 8 años, lo que culminó con un intento fraudulento de obtener un poder notarial mediante coacción y documentos médicos falsificados. Esto representa uno de los casos más calculados de abuso a personas mayores que este tribunal haya visto. El abogado de Rebeca intentó argumentar que se trataba de un malentendido, que su cliente se había visto abrumada por las responsabilidades de cuidar y había tomado malas decisiones bajo estrés, pero la evidencia era abrumadora. El rastro de papel, las conversaciones grabadas, incluso el testimonio de Miguel sobre las mentiras que Rebeca le había contado sobre mi estado mental. El tribunal ordena la restitución total de todos los fondos tomados indebidamente a la víctima, continuó la jueza, incluidos los ingresos de la venta del condominio de la señora Martínez, todas las contribuciones del hogar realizadas bajo falsas pretensiones y daños punitivos por angustia emocional. Además, la acusada es sentenciada a 2 años de prisión, suspendidos en espera de la realización del servicio comunitario y la supervisión continua. 2 años suspendidos. Significaba que Rebeca evitaría la prisión si se mantenía fuera de problemas y completaba 500 horas de servicio comunitario en una organización sin fines de lucro que atiende a víctimas de abuso a personas mayores. La ironía no se le escapó a nadie en la sala del tribunal, pero la verdadera victoria no fue la sentencia legal, fue lo que sucedió a continuación. El tribunal también ordenó la transferencia inmediata de la casa a mi nombre, reconociendo que mi enganche y 8 años de contribuciones me habían dado la propiedad legítima. Rebeca tendría 30 días para encontrar una vivienda alternativa. Después de la audiencia, me encontré de pie en los escalones del juzgado, respirando libremente por primera vez en años. El aire de octubre era fresco y limpio, llevando el aroma de las estaciones cambiantes y nuevas posibilidades. «¿Abuela él?» Me giré para ver a Miguel acercándose con Clara, a quien se le había concedido la tutela temporal, mientras el caso de Rebeca estaba pendiente. Había crecido más en solo 3 semanas, y algo en su porte sugería que la prueba lo había envejecido de maneras que no tenían nada que ver con la altura. «Hola, mi amor», dije, abriendo mis brazos. Corrió hacia mí con el entusiasmo de un niño, pero con el alivio de alguien mucho mayor. «Tenía tanto miedo de haberte metido en problemas», susurró contra mi hombro. «Mamá seguía diciendo que estabas mintiendo sobre todo. Me salvaste la vida, Miguel.
Nunca lo dudes. Clara apretó mi mano. ¿Y ahora qué? Lo que sucedía ahora era algo que había estado planeando durante las tardes tranquilas en mi suite de hotel, cuando el peso de la posibilidad se sentía casi tan abrumador como mi cautiverio anterior. Voy a comprar una casa, anuncié. Una pequeña, solo para mí, con un jardín donde pueda cultivar verduras y flores, y un rincón de lectura junto a una ventana grande. Los ojos de Miguel se iluminaron. ¿Puedo ir a visitarte? ¿Puedo ayudar con el jardín? Puedes visitarme cuando quieras, siempre y cuando esté bien con tu tutora. Miré a Clara, que asintió con la cabeza, animándome. De hecho, esperaba que quisieras pasar los fines de semana conmigo a veces, si te apetece. ¿De verdad? ¿Solo nosotros? Solo nosotros. Cocinaremos juntos, leeremos libros, tal vez hagamos algunos de esos viajes de senderismo que siempre prometí, pero nunca tuve tiempo de hacer. Era una promesa que podía hacer ahora porque mi tiempo era mío. No más facturas que pagar por el estilo de vida de otra persona. No más emergencias que misteriosamente requerían mi intervención financiera inmediata. No más caminar sobre cáscaras de huevo en una casa donde me toleraban, pero nunca me daban la bienvenida. Esa noche, firmé los papeles para comprar una pequeña casa de campo en un barrio donde los niños jugaban en las calles arboladas y los vecinos se conocían por su nombre. Tenía 3 dormitorios, uno para mí, uno para Miguel cuando nos visitaba, y otro que planeaba convertir en un estudio de arte. Arte. Otro sueño que había abandonado hace años, cuando la supervivencia tuvo prioridad sobre la alegría. Pero a los 68 años, estaba redescubriendo que la alegría no era un lujo, sino una necesidad. La casa de campo venía con un jardín modesto que el propietario anterior había descuidado. De pie entre las rosas cubiertas de maleza y los matorrales de hierbas enredados, no vi el caos, sino el potencial. Con cuidado y paciencia, este espacio podría florecer de nuevo. Como yo, pasé mi primera noche en la casa nueva sentada en el porche delantero, envuelta en una colcha que había comprado simplemente porque amaba sus colores. El vecindario estaba tranquilo, excepto por el sonido distante de alguien tocando el piano, algo clásico y esperanzador que flotaba a través de las ventanas abiertas, junto con el aroma de la cena de otra persona. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Miguel. Mamá está muy triste esta noche. Sigue preguntando si la vas a perdonar. Miré el mensaje durante mucho tiempo. El perdón era complicado. Rebeca seguía siendo mi hija, todavía la bebé que había amamantado a través de fiebres y celebrado a través de hitos. Pero el perdón no significaba olvidar. Y ciertamente no significaba volver a la dinámica que casi me costó la vida. Escribí: el perdón lleva tiempo. El amor nunca se detiene. Pero la confianza debe reconstruirse. Concéntrate en cuidarte a ti mismo. Otro mensaje de texto llegó inmediatamente. Te quiero, abuela El. Gracias por no rendirte. Gracias por no rendirte. Como si hubiera tenido otra opción en el asunto. Pero tal vez ese era el punto. Había tomado decisiones, incluso cuando no parecían decisiones. Había elegido sobrevivir cada noche helada en esa cabaña. Había elegido confiar a Miguel mi desesperada llamada telefónica. Había elegido decir la verdad cuando llegó el rescate, aunque eso significara destruir mi relación con mi hija. Ahora estaba eligiendo construir algo nuevo a partir de las cenizas de lo que había sido destruido. A la mañana siguiente, me desperté en mi propia cama, en mi propia casa, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que podía abrir o cerrar a mi antojo. Preparé café en una cocina que olía a velas de vainilla en lugar de resentimiento. Me senté a una mesa donde nadie contaría el costo de mi desayuno, ni me recordaría cuánto debía por el privilegio de existir. A las 9 en punto, llamé al colegio comunitario para informarme sobre sus clases de alfarería. A las 10, hice una cita para ser voluntaria en el centro de alfabetización, donde los adultos aprendían a leer. A las 11, pedí semillas para el jardín de la próxima primavera. Tomates de albahaca y girasoles que florecerían solo porque yo quería que lo hicieran. Cada llamada telefónica era un acto de rebelión contra la persona que Rebeca había tratado de convencerme de que era. Inútil, gravosa, disminuida por la edad y las circunstancias. Cada decisión fue una prueba de que a los 68 años,
No estaba acabando mi vida. Por fin estaba empezando a vivirla. Esa tarde, Miguel llamó. ¿Abuela él? ¿De verdad quieres que te visite este fin de semana? Más que nada, dije. Y lo sentí. Haremos panqueques para el desayuno y plantaremos bulbos para las flores de primavera. ¿Cómo suena eso? Como el mejor fin de semana de la historia. Después de que colgamos, me senté en mi soleada cocina y me maravillé ante el simple milagro de hacer planes basados en la alegría en lugar de la obligación. Por primera vez en 8 años, no estaba calculando el costo de mis decisiones, ni preocupándome por la aprobación de otra persona. Era libre. Y la libertad, estaba descubriendo, era lo más hermoso que jamás había usado. 6 meses después, estaba de pie en mi jardín en una cálida mañana de abril, con las manos hundidas en tierra rica, mientras trasplantaba plántulas que se convertirían en los tomates de este verano. La tierra se sentía viva bajo mis dedos, cálida, fragante, llena de promesas. Mis rosas, que habían parecido desesperadamente enredadas cuando me mudé por primera vez, ahora estaban brotando con el tipo de atención cuidadosa que les había faltado durante años. Miguel se arrodilló a mi lado, con sus manos de 13 años sorprendentemente suaves, mientras ayudaba a espaciar las plantas. Ahora pasaba todos los fines de semana alternos conmigo, y estas mañanas de sábado en el jardín se habían convertido en nuestro ritual sagrado. Sin teléfonos, sin distracciones, solo la tranquila compañía de 2 personas nutriendo algo hermoso juntas. ¿Crees que mamá alguna vez vendrá a visitarnos?, preguntó en voz baja, sin levantar la vista de la plántula que estaba posicionando cuidadosamente. La pregunta ya no enviaba una descarga de ansiedad a través de mi pecho como lo había hecho en esos primeros meses crudos después del juicio. Rebeca había completado su servicio comunitario y estaba reconstruyendo lentamente su vida en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Intercambiamos mensajes de texto breves y corteses sobre los eventos escolares de Miguel y las citas médicas, pero la relación que alguna vez tuvimos, complicada y tóxica como había sido, se había ido para siempre. No lo sé, mi amor, dije honestamente. Tal vez algún día, pero eso no depende de nosotros decidirlo. Asintió, aceptando esto con la sabiduría que desarrollan los niños cuando han visto fracturarse las relaciones adultas y aprendieron que el amor no siempre significa proximidad. Me alegro de que ahora seas feliz, dijo, mirando hacia la casa de campo que se había convertido en nuestro refugio. Ahora sonríes todo el tiempo. Sonrisas reales. No del tipo que solías hacer cuando pensabas que nadie te miraba. De la boca de los niños. Este niño había estado observando, incluso a los 4 y 5 años, aprendiendo a distinguir entre la alegría genuina y el contentamiento interpretativo que había usado como armadura durante tantos años. Mi clase de alfarería tenía una exposición de primavera esa tarde, y 3 de mis piezas se exhibirían junto con el trabajo de estudiantes que tenían la mitad de mi edad. Los cuencos asimétricos y los jarrones imperfectos que había creado no se parecían en nada a la perfección impecable que una vez pensé que se requería de todo lo que tocaba. Eran torcidos, humanos, hermosos en su honesta imperfección, muy parecidos a la vida que estaba construyendo. «¿Señora Martínez?» La voz pertenecía a Sara, una joven de mi programa de voluntariado de alfabetización, que había estado luchando por leerle a sus propios hijos. Habíamos trabajado juntas durante meses, y ver crecer su confianza había sido uno de los regalos inesperados de mi nueva independencia. Quería agradecerle de nuevo por ayudarme con esa solicitud de empleo. Había conseguido el puesto, recepcionista en una clínica pediátrica, y comenzaría la semana siguiente. Su gratitud a veces me avergonzaba, porque lo que le daba me parecía tan pequeño en comparación con lo que recibía a cambio. Propósito. El conocimiento de que mi experiencia y paciencia tenían valor más allá de lo que podía contribuir al presupuesto del hogar de otra persona. Esa noche, mientras Miguel y yo preparábamos la cena juntos, una verdadera cocina, la que implica cortar verduras, probar condimentos y tomar decisiones basadas únicamente en lo que sonaba delicioso, reflexioné sobre cómo mi vida se había transformado por completo. La casa de campo era pequeña, pero se adaptaba perfectamente a mis necesidades. Cada mueble había sido elegido por mí,
para mí. Los libros en mis estantes eran los que realmente quería leer. El arte en mis paredes reflejaba mi gusto, no la idea de otra persona de lo que era apropiado para una mujer de mi edad. Incluso el café en mi cocina era exactamente la mezcla que prefería, fuerte y amargo, sin que nadie sugiriera que tal vez quería algo más suave. La independencia, había descubierto, no se trataba solo de finanzas o vivienda. Se trataba de recuperar el derecho a tomar decisiones, pequeñas y grandes, sin justificarlas ante nadie más. Abuela él, dijo Miguel mientras nos sentábamos a cenar, cuéntame de nuevo sobre el helicóptero. Nunca se cansaba de la historia del rescate. Tal vez porque representaba algo poderoso sobre hablar cuando alguien a quien amas está en peligro. Lo habíamos contado tantas veces ahora que había adquirido la cualidad de leyenda. El chico valiente que salvó a su abuela negándose a creer las mentiras que le contaban. Bueno, dije, acomodándome al ritmo familiar del cuento. Llamaste a Clara en el momento exacto. Más tarde, y podría no haber tenido la fuerza para responder mi teléfono. Más temprano, y el equipo de rescate no habría podido llegar a la cabaña a través de la tormenta. ¿Y mamá no sabía que yo tenía el teléfono viejo de papá? No tenía idea. Pensó que no podías contactar a nadie. Sonrió con el orgullo de alguien que había logrado una hazaña imposible. Pero luego su expresión se volvió más seria. ¿Crees que realmente quería lastimarte? ¿En serio? ¿Lastimarte? Era una pregunta que había hecho en varias formas durante los meses, tratando de reconciliar a la madre que había amado con la mujer que casi mata a su abuela a través de la negligencia calculada. Creo, dije con cuidado, que tu madre se convenció de que lo que estaba haciendo era necesario. Cuando la gente quiere algo con suficientes ganas, puede encontrar formas de justificar casi cualquier cosa. Eso no lo hace correcto, pero lo hace humano. Esta fue la parte más difícil de la curación, aprender a dar espacio a la humanidad de Rebeca, mientras se negaba a minimizar el daño que había causado. No era un monstruo, lo que de alguna manera hacía que su traición fuera más difícil de procesar que si lo hubiera sido. Después de la cena, caminamos al parque cercano, donde comenzaba un concierto al aire libre. La música, canciones folclóricas interpretadas por músicos locales, flotaba sobre el césped donde las familias habían extendido mantas y los niños corrían entre los árboles que apenas comenzaban a brotar. Me encontré estudiando a las otras abuelas de la multitud. ¿Cuántas de ellas, me pregunté, tenían historias como la mía? ¿Cuántas habían sacrificado su independencia, su seguridad financiera, su sentido de sí mismas por familias que las veían como convenientes en lugar de queridas? El pensamiento ya no me llenaba de amargura. En cambio, sentí una especie de celo misionero, un deseo de compartir lo que había aprendido sobre la diferencia entre ayudar a la familia y permitir su explotación. Hay algo que necesito decirte, le dije a Miguel mientras encontrábamos un lugar en el césped. He estado pensando en escribir un libro. Sus ojos se abrieron. ¿Sobre lo que te pasó? Sobre lo que nos pasó. Sobre cómo el amor puede torcerse en algo que duele en lugar de sanar. Sobre cómo a veces lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar de dejar que te usen. La idea había estado gestándose durante semanas. Durante mis largas y tranquilas noches, había estado escribiendo, primero solo fragmentos, recuerdos y realizaciones dispersas en las páginas del diario. Pero, gradualmente, había surgido una narrativa más amplia, no solo mi historia, sino una guía para otras personas que podrían estar atrapadas en situaciones similares. ¿También escribirías sobre mí? Solo las partes que te sientas cómodo compartiendo. Eres el héroe de esta historia, después de todo. Nos sentamos en un cómodo silencio mientras la música nos inundaba. A nuestro alrededor, las familias reían y los niños jugaban, y me maravillé de lo simple que era esto. Sentarnos en el césped, escuchar música, pasar tiempo con alguien que me amaba sin condiciones ni expectativas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Clara. Pensando en ti esta noche. Espero que estés en un lugar hermoso. Respondí. En el parque con Miguel, escuchando música bajo las estrellas. La vida es hermosa. Y lo era. No perfecta. Todavía tenía momentos de soledad. Todavía lamentaba la relación con Rebeca que podría haber sido. Pero la belleza no requería perfección.
Simplemente requería honestidad, elección y el coraje de construir algo nuevo cuando la vieja estructura demostró ser inestable. Mientras caminábamos a casa bajo un dosel de estrellas primaverales, Miguel deslizó su mano en la mía, no porque necesitara orientación, sino porque quería conexión. El simple gesto me recordó por qué había luchado tanto para sobrevivir esas noches heladas en la cabaña de la montaña, no solo por mi propia vida, sino por estos tranquilos momentos de amor que no me pedían nada, excepto que apareciera y estuviera presente. De vuelta en la casa de campo, mientras Miguel se acomodaba en su habitación de fin de semana con un libro y la promesa de panqueques por la mañana, me senté en mi porche delantero con una taza de té y pensé en la mujer que había sido hace 8 meses. Esa Elena, la que medía su valía por lo que podía proporcionar a los demás, se sentía como una extraña ahora. Había tenido tanto miedo de estar sola que había aceptado el aislamiento disfrazado de familia. Tan desesperada por ser necesaria que había confundido la explotación con el amor. Esta Elena, la que eligió sus propios libros y plantó su propio jardín e hizo planes basados en la alegría en lugar de la obligación, era alguien a quien todavía estaba conociendo, pero me gustaba. Era más fuerte de lo que se había dado crédito, más amable consigo misma de lo que nunca había aprendido a ser, y lo suficientemente valiente como para empezar de nuevo a una edad en la que la mayoría de la gente asumía que sus historias ya estaban escritas. Mañana trabajaría más en el libro. La semana que viene comenzaría la clase avanzada de alfarería. El mes que viene, Miguel y yo haríamos ese viaje de campamento que habíamos estado planeando, solo nosotros dos, con los suministros adecuados y un clima despejado, y la certeza absoluta de que ambos queríamos estar allí. El futuro se extendía ante mí, incierto pero mío para moldear, y por primera vez en décadas, eso se sintió como el mayor regalo que podría haber pedido. Mientras me preparaba para dormir en mi propia habitación, en mi propia casa, rodeada de mis propias decisiones, susurré una oración de gratitud, no por el rescate, sino por la fuerza para rescatarme a mí misma, por la sabiduría para reconocer el amor de la manipulación, por el coraje de elegir la alegría sobre la seguridad, la autenticidad sobre la aprobación, y por Miguel, que había demostrado que a veces lo más poderoso que puedes hacer es negarte a permanecer en silencio cuando alguien a quien amas está siendo dañado. ¿Alguna vez has experimentado algo como la historia de Elena? ¿O conoces a alguien que sí? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal, porque historias como la de Elena deben ser escuchadas, y mensajes como este necesitan llegar a las personas que más los necesitan. A veces, el mayor acto de amor es aprender a amarte lo suficiente como para exigir algo mejor. El viaje de Elena nos recuerda que nunca es demasiado tarde para elegir la libertad, la dignidad y la alegría, sin importar quién intente convencerte de lo contrario.